¿Alguna vez se ha detenido a pensar en lo increíblemente sabio que es nuestro propio cuerpo? Es una máquina perfecta que, si la escuchamos con atención, nos envía señales, susurros e incluso advertencias claras sobre lo que está pasando en su interior. Pero, ¿cuántas veces hemos ignorado esos susurros, pensando que no es nada o ya se pasará? Es una triste realidad que, a menudo, dejamos de lado esas pequeñas señales hasta que se convierten en algo mucho más grande. Algo que podría haberse evitado o tratado con facilidad si hubiéramos actuado a tiempo. Piensen en esa pequeña manchita que apareció de repente, o en ese picor persistente que no se quita con nada. ¿Les suenan familiares estas situaciones? Es doloroso ver cómo la falta de información o el simple descuido pueden cambiar el curso de nuestras vidas. Pero hoy quiero compartirles algo vital. Algo que podría ser la diferencia entre un susto y una verdadera tragedia. Hay ciertas señales en nuestra piel, en el lugar más visible de nuestro cuerpo, que actúan como una verdadera alarma. Un aviso contundente que no podemos ni debemos ignorar. Son mensajes urgentes que, si los decodificamos a tiempo, nos dan la oportunidad de actuar antes de que sea demasiado tarde. En este video, vamos a desglosar 5 de estas señales. Esas marcas o sensaciones en nuestra piel que son como una luz roja intermitente. Les mostraré qué buscar y, lo más importante, qué hacer de inmediato. Créanme, la información que está a punto de recibir no solo es valiosa, es imprescindible. Así que, quédense hasta el final, porque hay algo que les revelaré que los dejará verdaderamente sorprendidos y les dará una perspectiva completamente nueva sobre su propia salud. Ahora que hemos encendido esa pequeña chispa de curiosidad, permitamos que esa llama nos guíe hacia el primer punto crucial, quizás el más conocido, pero aún así, a menudo subestimado, los cambios en nuestros lunares existentes. Piénsenlo por un momento, nuestra piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, y cada lunar es como una pequeña historia grabada en ella. Pero cuando esa historia empieza a cambiar, a escribir un nuevo capítulo que no nos gusta, es cuando debemos prestar atención. El melanoma, un tipo de cáncer de piel muy agresivo. A menudo se manifiesta a través de cambios en lunares preexistentes o la aparición de nuevos. Y no estoy aquí para asustarlos, sino para empoderarlos con conocimiento. Imaginen a su abuela o a un amigo cercano, alguien que quizás siempre tuvo un lunar en la espalda que nunca le dio problemas. Y un día, de repente, ese lunar empieza a crecer, a picar o a cambiar de color. ¿Les parece un escenario improbable? Pues es más común de lo que creemos. La clave aquí es el autoexamen regular y conocer lo que los médicos llaman la regla ABCDE. Permítanme explicarles lo que significa cada letra, de una manera sencilla, como si estuviéramos tomando un café y charlando. La A es de asimetría. Piensen en un lunar que, si lo parten por la mitad con una línea imaginaria, una mitad no es igual a la otra. Un lunar benigno suele ser bastante simétrico. La B es de bordes. Si los bordes de su lunar son irregulares, dentados o difusos, en lugar de suaves y bien definidos, es una señal de alerta. Imaginen un mapa con una costa muy recortada. En lugar de una playa lisa, eso es lo que buscamos. La C es de color. Un lunar normal suele tener un solo tono de marrón o negro. Si ven varios colores en un mismo lunar, diferentes tonos de marrón, negro, rojo, blanco o azul. Es algo que necesita ser revisado. La D es de diámetro, aunque el tamaño no lo es todo. Un lunar mayor de 6 milímetros, que es más o menos el tamaño de la goma de un lápiz, debería generar curiosidad y una visita al médico. Y finalmente, la E es de evolución. Esta es quizás la letra más importante de todas. Significa cualquier cambio en el lunar si crece, si cambia de forma, de color, si empieza a picar, a doler, a sangrar o a formar una costra.
Cualquier lunar que esté evolucionando o comportándose de manera diferente a como siempre lo ha hecho, merece la atención de un profesional. Pensemos en el caso de don Pedro, un jubilado aficionado a la jardinería. Siempre tuvo un pequeño lunar en el brazo, uno de esos que ni notaba. Pero un verano, notó que se había vuelto un poco más oscuro y que, al regar las plantas, a veces le picaba. Lo primero que pensó fue que era por el sol, o quizás por algún insecto, pero ese picor no se iba, y el lunar parecía haber crecido un poquito. Don Pedro, que había visto un video como este, decidió no dejarlo pasar. Fue al médico, quien lo revisó, y sí, resultó ser un melanoma en una etapa muy temprana. Gracias a que actuó rápido, don Pedro recibió el tratamiento necesario y hoy sigue disfrutando de su jardín. Su historia nos enseña que esa pequeña incomodidad, ese sutil cambio, puede ser una llamada de atención vital. El mensaje aquí es claro: sean detectives de su propia piel. Tómense el tiempo, una vez al mes, para revisar todo su cuerpo. Pídanle a un ser querido que les ayude a revisar las zonas difíciles de ver, como la espalda o el cuero cabelludo. No subestimen el poder de la observación. Si descubren algo que cumpla con alguna de estas características A, B, C, D, o simplemente les parece extraño o diferente, no esperen. No hay nada de malo en ser precavido. Y la tranquilidad que les dará saber que todo está bien, o la rapidez con la que podrán actuar si no lo está, no tiene precio. Ahora que hemos hablado de la importancia de escuchar a nuestros lunares, pasemos a otra señal de alarma en nuestra piel que, aunque menos obvia que un lunar cambiante, es igual de crucial: esas heridas o llagas que simplemente no quieren cicatrizar. Esas que aparecen en un momento dado, quizás por un pequeño golpe, una rosadura, o aparentemente de la nada, y persisten semana tras semana, sin mostrar signos de curación. Continuando con la importancia de ser vigilantes con nuestra piel, pensemos en una situación que a muchos les resulta familiar: una pequeña herida, un rasguño, un roce. Normalmente, nuestro cuerpo es una máquina asombrosa de curación. Una pequeña cortadura en el dedo, o un raspón en la rodilla sana en unos días o pocas semanas. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa si una de esas heridas o llagas aparece y simplemente no sana? Me refiero a esas lesiones que persisten durante semanas, incluso meses, que sangran con facilidad, forman una costra y luego la pierden sin cicatrizar, o que incluso duelen o pican de forma inexplicable. Esto es especialmente relevante si hablamos de la piel expuesta al sol, como la cara, el cuello, las orejas, los brazos o las manos. Un carcinoma vasocelular o un carcinoma espinocelular, que son los tipos más comunes de cáncer de piel no melanoma. A menudo se presentan como llagas abiertas que no cicatrizan, bultos rojizos, parches escamosos que pican o sangran, o cicatrices blanquecinas que no tienen sentido. Imaginen a doña Elena, que un día notó una pequeña ronchita en su nariz. Al principio pensó que era una espinilla que no terminaba de salir, o quizás un insecto, pero pasaban las semanas, y la roncha no solo no desaparecía, sino que a veces sangraba un poco al secarse la cara, y luego se le formaba una pequeña costra. Lo dejó pasar por más de un mes hasta que su hija, preocupada, la llevó al dermatólogo. Resultó ser un carcinoma vasocelular. Afortunadamente, se detectó a tiempo y pudo ser tratado. Pero el susto fue grande y la lección invaluable. La clave aquí es la persistencia. Si tienen una herida, una llaga, un bulto o un parche en la piel que no ha sanado en 4 semanas, o que se repite en el mismo lugar, es una señal que no pueden ignorar. Nuestro cuerpo está diseñado para repararse a sí mismo. ¿Y si no lo está haciendo? Hay una razón subyacente que un médico debe investigar. No asuman que es solo piel seca o una rosadura vieja. Sean proactivos y busquen una opinión profesional. Ahora,
Hablemos de una señal que a menudo se pasa por alto o se confunde con problemas menos graves: la aparición de nuevas manchas o lesiones cutáneas que no tienen una explicación obvia. No me refiero a las manchas de la edad, esas que aparecen con el paso de los años por la exposición al sol y que suelen ser inofensivas. Me refiero a algo distinto, algo que simplemente aparece y no encaja con lo que ya conocen de su piel. Estas nuevas manchas pueden tener una apariencia muy variada. Podrían ser pequeñas perlas translúcidas, como una protuberancia brillante. Podrían ser parches rojos o marrones, escamosos o rugosos, que no se curan, o incluso podrían ser lesiones de aspecto ceroso. La característica común es que son nuevas y no se parecen a nada que hayan tenido antes. Pensemos en el caso del señor Rodríguez, que notó una manchita rojiza en su antebrazo, una zona muy expuesta al sol. Era pequeña, de menos de 1 centímetro, y al principio la atribuyó a un arañazo. Pero la manchita crecía lentamente, y la superficie se volvía un poco áspera y con costras intermitentes. Era diferente a sus otros lunares o manchas solares. Al final, un chequeo médico reveló que era un carcinoma de células escamosas en sus etapas iniciales. Otro ejemplo de cómo la atención a lo nuevo y diferente puede salvar vidas. El mensaje aquí es simple pero poderoso: conozcan su piel. Realicen un autoexamen completo al menos una vez al mes. Utilicen un espejo de cuerpo entero y un espejo de mano para las zonas difíciles. Presten atención a cualquier mancha, bulto o lesión nueva. Si algo les parece fuera de lo normal, o si una mancha existente cambia de tamaño, forma o color, consulten a su médico. La detección temprana es la herramienta más poderosa que tenemos. Y para añadir a la complejidad, hablemos de la picazón. No cualquier picazón, sino una picazón persistente, localizada, que no tiene una explicación obvia y que no mejora con remedios caseros o cremas. Es lo que llamamos un picor inexplicable. A menudo asociamos la picazón con piel seca, alergias, picaduras de insectos o condiciones como el eczema, y la mayoría de las veces, esa es la causa. Pero, ¿qué pasa cuando la picazón es constante, en una zona específica, y no hay sarpullido, sequedad o razón aparente para ello? En algunos casos raros, una picazón persistente y localizada puede ser un síntoma de un cáncer de piel, especialmente si se asocia con un lunar cambiante o una nueva lesión. También, aunque menos común, podría ser una señal de otros tipos de cáncer que afectan órganos internos, como el hígado o linfomas, que a veces pueden manifestarse con picazón generalizada o localizada sin erupción cutánea. Por ejemplo, una picazón intensa en una pierna sin motivo aparente, o un picor que no les deja dormir y que no responde a antihistamínicos. Es una señal mucho más sutil, pero no por ello menos importante. Si esta picazón es persistente, empeora con el tiempo y no tiene una causa dermatológica clara, o si va acompañada de otros síntomas inexplicables como pérdida de peso, fatiga o ganglios linfáticos inflamados, es absolutamente necesario que lo comenten con su médico. No se trata de alarmarse por cada picor, sino de ser conscientes de la picazón que es diferente, persistente y sin explicación. Es fundamental recordar que estas señales no siempre significan cáncer, pero son llamadas de atención que exigen una evaluación profesional. Pensar, ¿es solo una mancha vieja o me picará por la ropa?, es un error que puede costar caro. La diferencia entre una preocupación menor y una condición grave a menudo radica en la velocidad con la que se busca atención médica. A continuación, vamos a explorar una señal más, una que a veces se siente más que se ve, y que puede ser un indicador importante de que algo no anda bien debajo de la superficie de nuestra piel. Para concluir nuestro recorrido por estas importantes señales de advertencia, quiero que hablemos de un quinto y último punto, que a menudo se pasa por alto porque a veces no es visible a simple vista.
pero sí perceptible al tacto los bultos o nódulos bajo la piel que son nuevos o que están cambiando. No me refiero a los bultitos de grasa inofensivos, los lipomas, que suelen ser blandos y moverse fácilmente, ni a esos quistes sebáceos comunes. Me refiero a algo distinto, algo que se siente firme, quizás fijo, o que crece rápidamente. Estos bultos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo en el cuello, en las axilas, en la ingle, en los senos, o incluso en las extremidades. La mayoría de los bultos no son cancerosos, por supuesto, pero un bulto persistente o que crece, especialmente si es indoloro, requiere una investigación médica. Podría ser un ganglio linfático inflamado, que a menudo indica una infección, pero en algunos casos puede ser una señal de cáncer, como un linfoma o metástasis de otro tumor. Por ejemplo, si se descubre un bulto duro y fijo bajo la piel de la mama o en la axila o en el cuello, estos son los tipos de bultos que necesitan ser evaluados por un profesional. Pensemos en la historia de la señora Carmen, una mujer muy activa que siempre estaba al tanto de su salud. Un día, mientras se duchaba, notó un pequeño bulto en su cuello, justo debajo de la mandíbula. Al principio, pensó que era un ganglio inflamado por un resfriado reciente, pero el resfriado pasó y el bulto persistió, sin dolor, pero firme al tacto. La señora Carmen, siguiendo su intuición, concertó una cita con su médico de cabecera. Después de algunas pruebas, se descubrió que era un ganglio linfático afectado por un tipo de cáncer. Gracias a su autoexamen y su decisión de no ignorar la señal, el cáncer se detectó en una etapa temprana, lo que permitió un tratamiento exitoso y un buen pronóstico. Su experiencia nos demuestra que escuchar a nuestro cuerpo, incluso cuando no hay dolor, es fundamental. Así que, para resumir estas señales vitales de las que hemos hablado primero, estén atentos a los cambios en sus lunares existentes, aplicando la regla ABCDE, asimetría, bordes irregulares, varios colores, un diámetro de más de 6 milímetros, y cualquier evolución o cambio en el lunar. Segundo, presten atención a las llagas o heridas que no cicatrizan, esas que persisten más de unas pocas semanas y no muestran mejoría. Tercero, sean conscientes de la aparición de cualquier nueva mancha, lunar o lesión en su piel, que les parezca inusual, diferente o que crezca. Cuarto, no ignoren una picazón persistente y localizada que no tiene una explicación clara y que no mejora con el tiempo. Y finalmente, presten atención a cualquier bulto o nódulo nuevo y persistente que puedan sentir bajo su piel. Quiero que se lleven un mensaje de esperanza y empoderamiento de este video. El miedo a lo desconocido es natural, pero el conocimiento es nuestra mejor arma. Estas señales no son una sentencia, son una invitación a actuar. Son una oportunidad que nuestro cuerpo nos da para intervenir a tiempo, para visitar al médico, para obtener un diagnóstico y para, si es necesario, iniciar un tratamiento que puede salvarles la vida o mejorar drásticamente su calidad de vida. No hay nada de lo que avergonzarse al ir al médico por una sospecha. Al contrario, es un acto de valentía y de amor propio. Recuerden, pequeños cambios, pequeñas acciones, pueden marcar una diferencia gigantesca en su salud y felicidad a largo plazo. No subestimen el poder de su propia observación y el valor de una visita a tiempo al profesional. Su salud es su tesoro más preciado, y nadie la cuidará mejor que ustedes mismos, con la ayuda y el conocimiento adecuados. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Han notado alguna vez alguna de estas señales? ¿Tienen alguna experiencia que les gustaría compartir con la comunidad? Sus comentarios son increíblemente valiosos y pueden ayudar a otras personas que estén pasando por una situación similar. Así que, no duden en dejar sus pensamientos y preguntas en la sección de comentarios de abajo. Y si este video les ha parecido útil,
si les ha dado información valiosa que sienten que deben compartir. Por favor, denle un me gusta. Esa pequeña acción nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse más contenido como este, diseñado para ayudarlos a vivir su mejor vida en cada etapa. Gracias por acompañarme en esta conversación tan importante. Recuerden, cada día es una oportunidad para cuidar de sí mismos y para vivir plenamente. Vivan su mejor vida, con salud y alegría. A cualquier edad, hasta la próxima.